Es que a veces les representa alguna dificultad, no tanto por los temas, digamos, más conceptuales, que son bastante sencillos de comprender, sino por algunas cuestiones relativas al control judicial de la tasa de interés y algunos otros temas. Las reglas en materia de intereses son bastante sencillas de comprender. Primero, el tema está circunscripto, lógicamente, a las obligaciones dinerarias. Es decir, más allá de la función económica, digamos, y jurídica que tiene el interés, el denominador común que tienen todas sus clases es muy sencillo. Son frutos del capital, es decir, son una cuestión que nosotros vemos relevante únicamente en las obligaciones dinerarias. No importa acá, en una primera medida, ¿no es cierto?, si esas obligaciones son puramente dinerarias o son obligaciones de valor, aunque es relevante luego, por ejemplo, en un escenario de liquidación judicial de los intereses. Normalmente hay varias formas de conceptualizar los intereses. Los intereses, en definitiva, son montos de capital que se van devengando periódicamente sobre un determinado capital y por el transcurso del tiempo y a una tasa determinada, o sea, una alícuota determinada. Quiere decir que no sucede como pasa en la cláusula penal, que está concebida, digamos, esta obligación accesoria como si fuera un monto de dinero, o una prestación X, digamos, individualizada o determinable, sino que únicamente está identificada con una alícuota, es decir, con una tasa que se aplica durante un tiempo determinado sobre un determinado capital. Y del devengamiento por el tiempo que dure, normalmente pensemos el transcurso del tiempo que media entre la mora y el efectivo pago o cancelación del capital, hablando en este caso de los intereses moratorios, del tiempo transcurrido y de la aplicación de la tasa sobre ese capital, se va a devengar en definitiva un interés que va a ser un interés liquidado, o sea que va a ser un interés determinado. Con lo cual, digamos, de inicio tenemos que decir que la obligación de pagar intereses es una obligación que pesa solamente sobre el deudor de una obligación dineraria. Hay dos reglas, digamos, que nosotros podemos identificar rápidamente cuando leemos los artículos 767, 68, 69 y el 71. El que no mencioné es del llamado anatocismo o acumulación de intereses. La regla que nosotros podemos sacar, dos reglas son, primero, hay que hacer una distinción, digamos, en lo que es la libertad de las partes de crear una obligación de pagar intereses, de la libertad de las partes de fijar o determinar una tasa de interés para la obligación que están generando. Pero la regla es la libertad de contratación del interés, o sea, la libertad para determinar, para crear una obligación de pagar intereses y la libertad para fijar las tasas de intereses. Rápidamente tenemos que ir a los tipos de intereses porque las reglas comunes, digamos, a los intereses, estas dos que menciono, exigen explicaciones según de qué tipo de interés o qué clase de interés estemos hablando. ¿Por qué menciono esto? Porque decir que la obligación puede llevar intereses significa estar refiriéndonos a un tipo de interés en particular, que es el interés retributivo, compensatorio, lucrativo. ¿Por qué no me refiero a los intereses en general? Porque la otra clase de interés, por ejemplo, el interés moratorio, no es facultativo de las partes. Se debe por el solo hecho de la mora, o sea, se debe por el solo hecho que el deudor sea moroso en pagar la obligación de dar interés, de dar el capital. Entonces, rebobinemos un poco.
Ya tenemos una suerte de definición o noción, sabemos que hay dos reglas generales que deben ser respetadas, que son la libertad de la fijación del interés como obligación y la libertad de la cuantificación, o sea, de la tasa de interés. Los intereses los podemos clasificar por su función económica, por la causa fuente de la obligación de pagarlos. Por la causa fuente de la obligación de pagarlos es bastante sencillo. Si yo leo el artículo 768, que es el viejo 621 del Código de Vélez, que dice: a partir de su humor el deudor debe los intereses correspondientes, me está diciendo que fatalmente el deudor moroso debe intereses. ¿Esos intereses son legales o son convencionales? Son legales. ¿Por qué? Porque el nacimiento de la obligación de pagar intereses reside en la ley. La causa de la obligación de pagar intereses moratorios es legal. Ahora, el artículo anterior me decía intereses compensatorios. La obligación puede llevar intereses y son válidos los que han convenido. Vamos de nuevo, la obligación puede llevar intereses. ¿Cuándo lo lleva? Cuando las partes así lo disponen. O sea que, digamos, por la causa fuente de su creación, la obligación de pagar intereses sería, por regla legal, cuando se trata de intereses moratorios, del 768. Y por regla convencional cuando se trata de intereses compensatorios o lucrativos. Una pregunta sería, ¿hay intereses compensatorios, lucrativos o retributivos de origen legal? Sí, excepcionalmente en algunos institutos como el mandato, la gestión de negocios, los alimentos, la tutela o curatela, existe lo que se llama interés retributivo o compensatorio también. Es decir, una suma de dinero que no es un interés moratorio y que sin embargo tiene origen o fuente legal. Es decir, la regla en materia de intereses compensatorios, retributivos o lucrativos, acá lo vamos a utilizar todo como si fueran sinónimos, cada uno en realidad tiene una acepción, pero digamos en cuanto a la función económica es similar. Esa esa obligación de pagar intereses tiene fuente convencional. Excepcionalmente tiene fuente legal. Mientras que los intereses moratorios siempre tienen fuente legal. Lo dice el artículo 768. Y los intereses punitorios convencionales, dice, se rigen por las normas de la cláusula penal, dice el 769. Quiere decir que esta tercera categoría que tiene Carta de Ciudadanía definitivamente a partir del Código del 2015, puede tener fuente únicamente contractual o convencional. Cuando yo repaso y digo qué debe el deudor moroso de una suma de capital, tengo que concluir que por regla solamente debe los intereses moratorios. Por excepción, puede deber los intereses moratorios y los intereses compensatorios de fuente legal. Por ejemplo, si se tratara de alguno de los pocos casos en los cuales la ley autoriza de fuente legal la aplicación de esos intereses. Para que deba otra cosa, para que deba intereses compensatorios, como están previstos en el artículo 767, o para que deba también los intereses punitorios, entonces ya tiene que haber algún acuerdo de voluntades, o sea, tiene que haber un pacto de intereses. Por la finalidad que tienen los intereses, y yo diría por la finalidad económico-jurídica que tienen los intereses, hay una clasificación todavía más interesante, que en definitiva es la que está plasmada en el 767 y siguientes del Código Civil. Es decir, esta división entre compensatorios, moratorios y punitorios obedece a cierto criterio clasificatorio que se orienta a la finalidad que tiene el interés. ¿Por qué?
En el primer caso del que hablamos, en el del 768, el interés moratorio tiene, la palabra lo dice, un vínculo inescindible con la situación de mora del deudor. Es decir, este interés va a venir a reparar el daño moratorio. Este interés va a reparar, va a compensar, va a indemnizar el daño que la demora le cause al acreedor. Después podemos discutir mucho tiempo, digamos, cuál es el daño que le causa el incumplimiento al acreedor y si ese daño en definitiva va a estar tasado o no, o sea, se va a liquidar solamente en una tasa de interés o va a admitir otra clase de indemnización reparatoria, etc. Pero, digamos, de primera instancia es lo que tendría que decir que el interés moratorio busca la reparación del daño moratorio, o sea, la reparación no de la prestación incumplida, sino del perjuicio económico que genera la demora en el cumplimiento. Es decir, el interés moratorio lo que va a hacer es reparar el daño no sustitutivo de la prestación, sino el daño que se produce por la inejecución relativa, no definitiva. El interés compensatorio lucrativo tiene otra función. Tiene una función más cercana con la concepción del interés como renta, es decir, del interés como fruto civil del capital, que es una noción aceptada y difundida no solamente en la sociedad occidental, sino particularmente en el Código Civil y Comercial. Es decir, la función del interés como plus, ganancia, o de alguna manera como una adición al capital, fruto de un convenio entre las partes, está presente y está regulada. Lo que pasa es que no es de fuente legal, es decir, si las partes no prevén un pacto de intereses compensatorios retributivos, no va a existir ese interés. ¿Se comprende eso? En los supuestos en los cuales la ley genera la obligación de pagar intereses compensatorios, en realidad los autores dicen, acá no estamos hablando del interés como una renta, o sea, del interés como un fruto civil del capital, sino de alguna manera de un interés que tienda a compensar o que tienda a retribuir el uso del capital ajeno por parte del deudor. ¿Por qué? Porque el acreedor en este caso, supongamos es un tutor o un gestor de negocios o el mandatario ha empleado fondos propios para atender el interés ajeno. Pensemos también que en estos casos no es importante que haya mora. Es decir, lo que está haciendo acá, en este caso en particular, en la ley, es generar un escenario en el cual quiere compensar, quiere reequilibrar la situación patrimonial en la que se encuentra una persona que empleando fondos propios beneficia a otro individuo. ¿Se comprende? No va a ganar nada esta persona. Sencillamente se le va a reconocer un interés un poco como compensación del perjuicio que supone la privación del capital propio en un interés ajeno. Por eso es tan excepcional. O el interés, dice el artículo 769, será punitorio. El interés punitorio es un interés sancionatorio que por supuesto tiene como hecho condicionante o de operatividad la mora, como pasa con el interés moratorio, solamente que en este caso particular las partes se han establecido una tasa de interés específicamente para el caso de este incumplimiento. Normalmente son incumplimientos graves o incumplimientos dolosos. Acá quiero hacer un alto y que noten lo siguiente. De estas tres clases de intereses que son las que regula el código, es decir, los moratorios, los compensatorios, repito, tengan estos fuente legal, cosa bastante singular, o por línea general tengan fuente convencional a riesgo de no existir,
y en tercer término los intereses punitorios, no siempre la mora del deudor es una condición operativa. O sea, no siempre la mora del deudor es un hecho que tiene que producirse para que se genere el devengamiento del interés. El tema tiene que ver con la naturaleza y la función económico-jurídica que tiene el interés. Por ejemplo, en el interés moratorio, ¿es necesario que haya una situación de mora del deudor para que comience el devengamiento, o sea, para que comience el curso de los intereses? ¿Ustedes qué opinan? No. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque el interés moratorio es un interés que tiene como finalidad A justamente, partir de la mora del deudor. claro, indemnizar el daño moratorio. El daño moratorio se produce única, pura y exclusivamente cuando media mora. ¿Se comprende? Es decir, lo que se trata acá es esta es una indemnización que va a venir a resarcir el daño que le genera al deudor, perdón, al acreedor, la privación de ese capital, el retardo en el pago del capital. Por ejemplo, supongamos que el juez parte de la idea que si el acreedor hubiera dispuesto del dinero en forma oportuna, o sea, si hubiera mediado pago en el momento pactado o en el momento del vencimiento, supongamos que cree que el acreedor hubiera empleado ese dinero para depositarlo en plazo fijo. Entonces, ¿cómo va a estar constituida la tasa de interés moratorio? Por la tasa que le hubiera reconocido a esa persona, al acreedor, cualquier banco normal, supongamos el banco oficial de la provincia, en un periodo de 30 días con un plazo fijo a la vista. La llamada tasa pasiva, es decir, la tasa que reconoce la entidad bancaria a un ahorrista. Bueno, desde ese punto de vista, para que ustedes lo vean más claro, si bien es una discusión que atañe a la fijación de la tasa, el interés moratorio, supongamos, calculado a tasa pasiva, viene a ser una especie de indemnización del lucro cesante, ¿o no? Una indemnización de lo que podría haber o debería haber ganado razonablemente y no ganó. Para lo cual, digamos, para que ustedes lo vean más claro, para lo cual es necesario que exista mora. Bien. Ahora, en el interés compensatorio, la mora es una condición de operatividad del pacto de interés, es decir, para hacerlo claro, ¿se devengan intereses compensatorios solo desde la mora? No, porque pactaron antes. Claro, pero independientemente de cuándo lo pactaron, ¿hay alguna relación lógica entre la mora y el interés compensatorio lucrativo? No, Siendo que ese interés lo único que busca es obtener una renta lícita de un Claro. capital determinado, es un negocio lícito. Yo le presto a usted un dinero con cargo de que usted me lo devuelva en 6 meses a una tasa del 2% mensual. Ahí se necesita que haya mora. No. Exactamente, no, de ninguna manera. Es decir, no hay una relación entre la función económico-jurídica que tiene el interés compensatorio retributivo y la mora. Para nada. Ahora, habrá que estar, si el interés compensatorio es legal, al momento en que, digo por excepción siempre, ¿no? Al momento en que la ley lo dispuso. Por ejemplo, si dice que el gestor de negocios ajenos tiene derecho a cobrar intereses desde el desembolso, evidentemente no es porque desde el desembolso el deudor esté en mora, que quizá ni conoce de la gestión que está realizando esta otra persona, sino porque de alguna manera se quiere retribuir la privación de ese capital en beneficio de otro. ¿Desde cuándo va a devengarse el interés? Desde que hizo el desembolso. ¿Se entiende? Desde que hizo el desembolso, sin necesidad de mora.
Ahora, después le comunicó al dueño del negocio, o sea, al beneficiario de ese desembolso, que empleó fondos propios, y entonces a partir de ese momento el otro está compelido o interpelado de pagárselos, de restituírselos, a partir de ese momento habrá un interés moratorio también. Claro. ¿Correcto? Pero el interés compensatorio retributivo de fuente legal o convencional es independiente de la situación de morosidad en la que se encuentra el deudor. Diría más, diría que lo natural en el interés compensatorio de fuente contractual, que es el pacto de intereses, digamos, que nosotros conocemos en cualquier préstamo, diría que justamente repele la idea de mora. Es decir, usted debe de interés compensatorio porque está autorizado a utilizar ese capital ajeno, que quizás hasta se lo prestó. El caso típico es el mutuo. Es decir, el mutuo préstamo de dinero donde yo a usted le autorizo a utilizar mi capital, se lo entrego. Claro. ¿Correcto? Sí, Y la sí. contraprestación que recibo es más capital. O sea, es la devolución del capital con un plus, que es el interés lucrativo, compensatorio, retributivo. ¿Por qué? ¿Por qué es lícito el pacto de intereses compensatorios? Bueno, sencillamente porque no repele la moral ni las buenas costumbres, ni hay una disposición contraria que lo condene. Hay que pensar que el dinero es una mercadería. En una sociedad de consumo, el dinero es un bien, como podría ser un bien, un departamento, un lote de terreno o una moto. Y como tal, digamos, el empleo de un bien ajeno puede originar una especie de alquiler, entre comillas, porque en definitiva no es más que eso, ¿no es cierto? Es un préstamo para que alguien use, lo que pasa es que es un préstamo irregular, porque nadie me va a devolver los mismos billetes que le di, justamente porque el dinero es fungible. Es decir, yo le voy a dar y me va a devolver algo del mismo signo monetario. ¿Y qué va a pagar? Y va a pagar una renta o alquiler por eso, que llamamos interés. Ese negocio es lícito, dentro de determinados límites, como todos los negocios. ¿Cuáles son los límites? Bueno, esa es una conversación que vamos a hacer ahora. ¿Se va entendiendo cómo funciona? Sí, sí. ¿Qué características tienen los intereses? Los intereses primero son pecuniarios. O sea, una obligación accesoria, eh, por ejemplo, que funciona como cláusula penal y que sabemos que como objeto puede tener cualquier clase de prestación que sea objeto de una obligación civil, es perfectamente posible y va a cumplir una función compulsoria y quizá, compulsiva, perdón, y quizá hasta una función indemnizatoria mejor que la de la tasa de interés. Porque, por ejemplo, las partes fijaron una cláusula penal porque pretendían, en la eventualidad de que haya un incumplimiento, que se generara una reacción que fuera más satisfactiva para el acreedor que una mera tasa de interés. Ahora, eso que puede tener la misma función no es interés, porque el interés es pecuniario, es dinerario, a la vez es accesoria la obligación, con todo lo que significa la accesoriedad, es decir, que se va a extinguir no solamente por vía directa, sino por vía indirecta la obligación. Una forma clásica de extinción de la obligación de pagar intereses que la ley prevé es justamente que la aceptación del capital sin reserva del cobro del interés devengado supone la renuncia al cobro del interés. Esa presunción es iure de iure, no admite ninguna prueba en contrario. Y es la contracara de la facultad que tiene el acreedor de una obligación dineraria de rechazar el pago si no viene con los intereses pactados o con los intereses que se hayan devengado a cualquier título. Es decir, la contracara a esta facultad de repeler el pago por no ser íntegro, no contemplar también los intereses, es la presunción de que si aún así se lo recibe incompleto, se está renunciando, digamos, a los intereses ganados. Un tema importante, ustedes
que por ahí tienen el programa o el libro o algo ahí abierto, me van apuntando si va quedando algún tema o si quieren hacer alguna pregunta, por supuesto. Un tema importante es el de la fijación de la tasa de interés. Y acá no tenemos que confundir dos temas sobre los que hablé al comienzo. La libertad de crear la obligación de pagar intereses, el llamado pacto de intereses, de la libertad de la fijación de la tasa de interés. Un tema hace al KID, es decir, un tema hace a si debo o no los intereses, y ya lo explicamos. El otro tema está referido a una cuestión diferente, que es el quantum, o sea, cuánto debo, una vez que está establecido que debo intereses. Y acá otra vez, como dijimos varias veces ya, hay una regla que privilegia la autonomía de la voluntad, es decir, hay un derecho a la fijación de intereses por las partes. 767, intereses compensatorios. La obligación puede llevar intereses. Doctor, ¿es el equal interest el capital más el interés? ¿Cómo? No te escuché. Que si es el equal interest, el capital más el interés. No sé si te entiendo bien. Yo lo que decía es que una cosa es el key de los intereses, es decir, si se debe o no el interés, que es una cuestión referida, lo que vimos un ratito atrás, a si existe o no esa obligación. Por ejemplo, en la obligación de pagar intereses compensatorios, nadie duda viendo mora. En los intereses en los intereses compensatorios ya dijimos, la obligación puede llevar intereses facultativos de las partes, salvo que excepcionalmente la ley lo disponga. Y otro tema es el quantum, es decir, otro tema es la cuestión referida a la tasa. Y la cuestión referida a la tasa tiene dos ejes fundamentales, que son motivos siempre de preguntas en los exámenes. Uno, ¿cómo se fija? Y otro, ¿qué límites tiene? ¿Sí? Es decir, ¿El anatocismo es el límite, doctor? ¿El 770, el anatocismo es el límite? Es un límite. Hay varios límites. Ahora lo vamos a ver. Primero, la obligación de intereses, de pagar intereses, va a tener un quantum que va a ser fijado por las partes. Fíjense que los intereses compensatorios están regulados de una manera que dice la obligación puede llevar intereses, y acá viene, y son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor. Coma, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fue acordado por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. Entonces, 1. La obligación puede llevar o no intereses compensatorios. Lo lleva si las partes así lo disponen, o lo lleva si excepcionalmente la ley así lo asigna. En cuanto a la tasa, por supuesto que si es de origen convencional, como normalmente lo es, habrá que estar a lo que estipularon las partes. Si las partes no estipularan nada, se estará a lo que dispongan las leyes, que nada dicen sobre intereses, quiero aclarar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la vieja nota del artículo 621 del Código Civil, que disponía que nada se iba, del 622, pero que nada se iba a arreglar sobre materia de intereses, porque cambiaban. ¿Por qué cambiaban? Vélez decía según el momento o el lugar. Porque siendo el precio de un bien, o sea, siendo el precio del dinero, tratando al dinero como una mercadería, está regulado por las leyes de oferta y demanda. Significa que cuando hay mucha escasez y hay mucho interés, mucha demanda por tomar préstamos o créditos de dinero, la tasa sube. Y cuando hay mucha liquidez, es decir, cuando hay mucha oferta de dinero, la tasa baja. Además de muchos otros factores, como por ejemplo la depreciación monetaria o desvalorización monetaria,
que como saben ustedes, porque lo vimos la semana pasada, juega un rol muy importante en la determinación del precio del dinero. Entonces, en general no hay leyes que regulen sobre las tasas de interés. Bien, las tasas de interés se fijan básicamente entre los particulares o las fijan las entidades bancarias, que son otros particulares, digamos, en lo que se llama el mercado del dinero. De manera que yo voy al banco y yo, mire, quiero un crédito de 100.000 pesos. Y dice, bueno, perfecto, mire, ¿ve la pizarra? Sí. ¿Qué dice ahí? 48.5. Bien, eso es lo que va a pagar, señor, por año. Bien, fantástico. Solamente la facultad judicial va a entrar en subsidio de lo que las partes hayan previsto, lo que las leyes dispongan, los usos y costumbres. Es importante la introducción de esto de los usos y costumbres, que creo que tiene que ver con la unificación del Código Civil y Comercial, porque en realidad es nueva esta alusión a los usos y costumbres, que era algo bastante empleado en el Código Comercial, en el Código de Comercio. Como sea, la facultad de los jueces se va a ejercer toda vez que no se pueda determinar ninguna de estas maneras cuál es la tasa de interés. ¿Con qué se va a relacionar? Supongamos, aunque rara vez sucede, les aclaro, la fijación de la tasa de interés compensatoria por un juez. ¿Qué va a mirar el juez? Piensan en la función que tiene el interés compensatorio. Y un juez normalmente va a mirar el precio del dinero en todo el tiempo que media entre que comienza a devengarse la obligación de pagar intereses y la cancelación. Es decir, el juez lo que va a decir es, mire, si este es un interés lucrativo o retributivo, significa que en este caso la persona hizo una operación, supongamos, destinada a obtener un lucro o ganancia prestando el capital. A ver, ¿quién presta ganancia en el mercado del dinero? Los bancos. Entonces se va a fijar qué tasa emplean los bancos para prestar en condiciones parecidas a la que prestó esta persona. Y ahí va a poner la tasa pasiva, la tasa activa. Y ahí va a poner la llamada tasa activa, o sea, volviendo un poco a lo que hablamos hace un ratito, no va a poner la tasa que el banco le da al prestista, sino que va a poner la tasa que el banco le exige a quien solicita un préstamo. ¿Por qué? Porque se entiende que esta tasa tiene un plus, que está orientado, aunque a veces no se logra, y normalmente sí, y es abusivo, muchas veces es abusivo, que está orientado a la obtención de una ganancia. Por eso, por naturaleza, por la naturaleza propia de su actividad, el banco tiene una tasa para prestar y una tasa para tomar, donde la tasa para prestar es sensiblemente más alta que la tasa para tomar dinero. Si usted va y pone un plazo fijo y le dicen 45% anual, y a los 15 días, no siendo un plazo fijo eso precancelable, usted tiene una necesidad y va a pedir la misma cantidad de dinero que usted depositó el 45% anual, le van a pedir el 90%. Dice, pero ¿cómo puede ser si esta gente me tomó el 45% el dinero para después darse vuelta y ofrecérselo a los clientes, inclusive a mí que ahora lo necesito al 90%? Bueno, en condiciones razonables la brecha no debería ser muy importante y se llama spread, es decir, se llama justamente spread a la brecha que existe entre las tasas a las que las instituciones toman y prestan. Y que refleja, entre otras cosas, bastante distorsionadas en nuestro país, la ganancia o lucro. En realidad, la composición de la tasa de interés es bastante más compleja y prevé distintos elementos, digamos, que la integran, que lo vamos a ver ahora. En el caso de los intereses moratorios, el artículo dice, a partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes, hasta ahí lo vimos. La tasa se determina A, por lo que acuerden las partes, por lo que dispongan las leyes especiales,
en subsidio por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Algunas aclaraciones. Otra vez la libertad, la autonomía de la voluntad, la libertad contractual para fijar la tasa de interés, perfecto. Por supuesto se puede fijar en una alícuota o se puede referir indirectamente, se puede fijar indirectamente por referencia a determinadas tasas vigentes en plaza. Yo puedo decir que se aplicará una vez y media la tasa pasiva banco o provincia. O puedo decir que se va a aplicar la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descubierto de cuenta corriente con autorización. Es decir, esa voluntad jurígena que tienen las partes, referida en definitiva a la fijación de la tasa de interés, puede ser la expresión de una alícuota, pero pagará el 2% mensual hasta la efectiva cancelación, o puede ser por referencia a una tasa. Por lo que dispongan las leyes especiales, por supuesto todas estas soluciones son subsidiarias una de otra, no hay leyes especiales que se refieran a la tasa de interés, ya lo hablamos. En subsidio por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Les diría lo siguiente. No es la primera alusión que hace la regulación de las obligaciones dinerarias a las tasas del Banco Central, porque en realidad ya el decreto que reglamentó de alguna manera la ley de convertibilidad del Austral 23928 de marzo de 1991 hacía alusión a tasas del Banco Central. En realidad, hay tasas del Banco Central, pero hay una multiplicidad de tasas. Es decir, esta remisión es muy poco feliz porque ¿a qué se refiere cuando menciona las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central? Les aclaro que el Banco Central no, si bien prevé varias tasas y las va modificando hasta diariamente, nunca están referidas a las operaciones entre particulares. Es decir, está referida normalmente a las operaciones, dos tipos de operaciones, las operaciones de pases entre bancos, o sea, de préstamos por día entre bancos, o las operaciones que hace el Banco Central con los bancos en caso, por ejemplo, de venta de bonos o de letras del Banco Central, la famosa LELIC o LEVAC, ¿correcto? Que están absolutamente divorciadas de lo que puede llegar a ser una operación entre particulares. Y es más, les digo, tratándose de intereses moratorios, el Banco Central de la República Argentina no fija tasas de interés, porque esas tasas de interés para préstamos interbancarios o entre los bancos y la autoridad monetaria argentina son operaciones donde el interés tiene una función lucrativa, claramente, ¿no? O sea, de especulación. No está previendo el Banco Central de la República Argentina qué tasa de interés moratorio le va a imponer a los bancos en caso de incumplimiento, o se va a autoimponer en caso de incumplimiento. Todos los intereses a los que está refiriéndose son intereses lucrativos o compensatorios. De manera que no se comprende muy bien cuál es la remisión. En el caso del interés, en el caso del artículo 768 de los intereses moratorios, lo que no se dice acá es que, como sucede en el caso anterior, en el supuesto de que las partes no hayan previsto cuál es la tasa de interés moratorio, en definitiva va a ser el juez el que las va a fijar. El juez ahí tiene una doble función que la ley la reconoce. Y fíjense que hay un artículo que se llama facultades judiciales, pero que exige alguna aclaración, porque me parece que es insuficiente. Las facultades judiciales son de dos tipos. Hay una facultad creadora del juez en materia de obligaciones de pagar intereses, que es que cuando ya se estableció que esa obligación existe y es exigible, el juez tiene que fijar la tasa en defecto de la voluntad de las partes
o de lo que dispongan leyes especiales o usos y costumbres, en el primero de los casos, y en el segundo, según si las partes no lo previeron, las leyes especiales no lo fijan y no existen tasas disponibles del Banco Central de la República Argentina. Ahí el juez tiene una función creadora de la tasa de interés. No tiene una función limitativa de la autonomía de la voluntad. Lo que está haciendo ahí el juez es suplir una falta de determinación de la tasa. ¿Correcto? Es una facultad de orden subsidiario. Por supuesto que la va a tener que ejercer de oficio. Profesor, se le desactivó el audio. Por supuesto que la va a tener que ejercer de oficio, a riesgo de que no haya posibilidad de cuantificar el monto adeudado, pero en definitiva es una facultad, digamos, supletoria de la autonomía de la voluntad. Distinta es la función que ejerce la del 771. Dice, los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, debería decir exceda, sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y una vez extinguido este pueden ser repetidos. Dos temas entonces. Uno, la función de la fijación de la tasa de interés, normalmente referida al interés moratorio. Otra, la facultad de limitar los intereses pactados por las partes. Para lo primero, ahí se subió al campus un fallo muy interesante, muy bien desarrollado de la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial Local, Melegari. Por favor, léanlo. Si bien está referido específicamente a la obligación de indemnizar daños y perjuicios, con lo cual también se toca, digamos, colateralmente el tema de las obligaciones de valor, de manera que sería la fijación de las tasas de interés en las obligaciones de valor, es muy importante porque en definitiva ahí está el derrotero de los últimos 20 o 30 años sobre qué hizo la justicia con la fijación de la tasa de interés. Y particularmente el debate entre tasa pasiva y tasa activa. Yo no les voy a hacer toda la historia porque sería excesivo, pero digamos que hay un plafón general bastante amplio, digamos, en la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires en favor del respeto de algo que se ha entendido como doctrina legal de la Corte de la provincia de Buenos Aires en materia de intereses, siempre, repito, no en la facultad del 771, sino en la facultad de fijar la tasa de interés, puntualmente moratorio, que se ha expresado en favor de la tasa pasiva. Este es un tema que viene desde 1991, con el dictado de una serie de fallos de la Corte Federal y también de la Corte Provincial, en un contexto que era un contexto absolutamente diferente al contexto actual. Pensemos nosotros que los fallos entre el 91, luego de la ley de convertibilidad, y el 93, venían impregnados o de la idea de un cambio de paradigma en el cual se entendía que con la aplicación de las normas de la convertibilidad había que recurrir a las tasas más bajas que tuviera el mercado, como una forma de evitar la aplicación de tasas activas que previeran una alícuota que ya estaba integrada a la tasa y que venía a prevenir de la desvalorización monetaria. Entonces, la ley de convertibilidad y el plan de convertibilidad alentaban la desaparición de los mecanismos de indexación como una de las formas de acabar con el problema de la inflación. Entonces la respuesta de los jueces a ese nivel fue en líneas generales plegarse a la tasa pasiva por entender que la tasa pasiva no tenía, o tenía en una porción mucho menos importante, un reajuste, digamos una alícuota o cuota dentro de la tasa
que está destinada al reajuste de la obligación dineraria. Recordemos que la ley de convertibilidad tuvo la finalidad, entre otras cosas, de acompañar este plan, y una de las cosas que hizo en materia de obligaciones dinerarias fue prohibir los mecanismos de indexación. Es más, limitó el valor de la cosa juzgada, que inclusive previera la indexación, el reajuste, la repotenciación de la deuda contenida en esa sentencia. Entonces, hay todo un derrotero de 1991 hasta la fecha, donde la Corte de la provincia va afirmando y reafirmándose en la utilización de la tasa pasiva del Banco Provincia. Es decir, la tasa que la entidad bancaria le está reconociendo a la ahorrista. Esto a partir de algunos fallos como son contra Asociación Atlética Villa Gesell y toda una serie de hilada, digamos, de fallos que están descritos muy bien, digamos, no porque los tengan que aprender, sino porque son una noción histórica para saber cómo llegamos acá, de 91, en este fallo Melegari, que les recomiendo, les pido que lo lean porque es muy descriptivo. En Melegari se ve también cuál es la problemática actual y de los últimos años que enfrenta la justicia cuando tiene que regular cuál es la tasa del interés moratorio. ¿Por qué digo esto? Porque está claro que el interés moratorio tiene que estar acompañado de una tasa que mantenga incólume el capital. Es decir, ¿cuál es la idea, cuál es la finalidad del interés moratorio? Debe reparar el daño de la demora en la recuperación de capital para el acreedor. Con lo cual, digamos, por principio, tiene que venir a reparar un perjuicio. Aunque parezca una verdad de perogrullo, el acreedor no podría estar cobrando menos que el capital más un plus que le venga a compensar la pérdida que sufrió, el daño que sufrió, el perjuicio que experimentó por la demora. ¿Cuál es el perjuicio que experimentó por la demora? Lean Melegari, muy buen desarrollo. Para concluir, ¿qué? Para concluir que el comportamiento que los jueces han sostenido que tienen las partes, digamos, y el interés que se ve afectado en el caso de mora, no es el daño emergente, perdón, no es el lucro cesante, entendido el lucro cesante como lo que dejó de ganar colocando ese capital en el banco, sino que más bien está emparentado con el daño emergente, es decir, con la necesidad que pudo haber tenido realmente el acreedor que se ve privado de recuperar lo que es propio, de recurrir a otro para que le facilite el capital que no tiene. Es decir, recurrir a otro frente a la privación del capital para que se lo suministre. ¿Quién es ese otro en la economía formal? Si usted pensaba cobrar 50.000 pesos que le debían y no los cobró, y lamentablemente con esos 50.000 pesos usted pensaba, entre otras cosas, sobrevivir. Y tiene que salir a buscar el dinero porque de lo contrario no puede sobrevivir. ¿A quién le va a pedir el dinero? ¿A quién? En la economía formal. Al banco. O va a ir a una financiera. ¿Y qué tasa de interés le van a cobrar por prestarle la plata? ¿Pasiva o activa? La tasa de interés activa. Entonces la presunción de que el acreedor que se vio privado de lo que le corresponde, en definitiva tiene un perjuicio consistente en la pérdida de una ganancia que habría provenido de la colocación de ese dinero de interés en el Banco Provincia, es falsa como presunción. O por lo menos no podría constituir una presunción. Más bien diríamos que en las condiciones socioeconómicas que está Argentina, si una persona se ve privada
de la devolución o del pago del capital que le corresponde, más bien tiene que ir a buscar una sustitución de ese capital a otro lado y tiene que pagar por el alquiler de ese dinero que luego devolverá una tasa activa. O sea que si alguna presunción pudiéramos establecer en esta materia, y la debemos establecer porque los jueces en definitiva, salvo, y acá vuelvo a los fallos SONC, YPF contra Provincia de Corrientes, la Corte Nacional considerando 36, y algunos otros fallos posteriores, si bien se puede producir prueba que dé cuenta de un daño distinto y superior a la tasa pasiva, supongamos que el acreedor logra probar que por la falta de dinero, la falta del pago, digamos, causalmente le generó una imposibilidad de cumplir con una obligación propia y él tenía una hipoteca y le remataron la casa. Entonces, evidentemente no estamos frente a un acreedor que hubiera utilizado el dinero razonablemente para ir a poner a plazo fijo a tasa negativa en el Banco Provincial y no a pagar sus propias obligaciones. Y como no es un sujeto de crédito, no pudo ir a buscar ese capital de otro lado y sufrió este perjuicio. Por lo pronto, todos estos fallos dan la posibilidad, aunque sea un poco teórica, de que el acreedor pruebe un interés distinto, un perjuicio distinto de lo que nosotros podemos resumir como interés a tasa pasiva. En Melegari lo que está en discusión, en definitiva, y lo que está en crisis, es que la tasa pasiva sea una tasa que esté identificada con el interés que presuntamente sufre una persona a la cual no se le paga una suma de dinero. Y se argumenta por qué debería ser la tasa activa la que se le reconozca. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo tiene que ver con que es una obligación de valor? Pero el tema de fondo no es ese. El tema de fondo es si hay una presunción válida de que el acreedor solamente sufrió un daño consistente en el lucro cesante, o si más bien es más realista partir de la idea que la única manera de entregarle, digamos, de que la sentencia sea justa porque le repone al acreedor la suma de capital más o menos actualizada, es concederle una tasa activa. Acá hay otro tema. ¿En qué momento, cuando dije yo más o menos actualizada, el tema de la tasa de interés se solapó, se pisó, se superpuso con el tema de la desvalorización monetaria? Bueno, hay un tema ahí. ¿Saben por qué? Porque la crisis de la tasa pasiva tiene que ver en definitiva con que la tasa pasiva históricamente ha sido una tasa negativa. ¿Qué significa esto? Que salvo en los años de la década del 90, en los que prácticamente no hubo inflación del 92 en adelante, diríamos hasta el 98, y un breve lapso de tiempo entre 2004 a 2006, 2007, en todos los demás periodos de la historia argentina, pensemos del año 83 para acá, podemos ir más lejos, la inflación como la inflación endémica, ¿no? Ya estructural, como parte del funcionamiento del sistema económico, lo que va generando es que se produzca una depreciación monetaria. Entonces, el problema que enfrenta la fijación de la tasa de interés por parte de los jueces es cómo en un contexto inflacionario admitir que al deudor se le entregue solamente una tasa negativa. ¿Y qué efecto desalentador del cumplimiento genera eso en los deudores? Porque en definitiva, si un pleito me va a generar tiempo, y ese tiempo, más el perjuicio de pagar la tasa de interés, más el perjuicio de pagar las costas, va a provocar que al sacar la cuenta, a mí me haya convenido no pagar que pagar, porque estoy pagando con una moneda envilecida que a valor de cambio es significativamente de valor inferior que la que tendría que haber pagado oportunamente, y bueno, entonces hay un desaliento permanente al cumplimiento y hay una función especulativa, digamos, del proceso judicial, porque los grandes deudores seriales, como son las
aseguradoras y otros deudores, digamos que normalmente los empleadores, etcétera, se cobijan en el procedimiento judicial como una forma de prolongar plazos para hacer un negocio financiero. Y así no lo hicieran, lo que se ve en Melegari es la injusticia que genera que el sistema esté validando un resultado económico que es absolutamente injusto para el acreedor. Teóricamente se hace justicia, prácticamente no, porque cuando esa persona está recibiendo lo que le es propio, está recibiendo mucho menos de lo que debería. Otro motivo para ir a una tasa que no sea negativa. Llamamos tasa negativa, lógicamente lo vamos a explicar, llamamos tasa negativa a toda tasa de interés que en un periodo determinado tenga un rendimiento inferior a la inflación de los precios. O sea, si una tasa de interés, supongamos el 30% anual, se corresponde a un momento y a un lugar en el cual la depreciación monetaria medida entre el valor del dinero y un índice general de comportamiento de los precios de bienes y servicios en ese momento y en ese lugar me arroja que es del 40% la depreciación monetaria, yo estoy pagando una tasa negativa. O sea, nominalmente estoy pagando más y desde el punto de vista del valor de cambio de la moneda estoy pagando menos. O sea, cuando yo voy a comprar la generalidad de los bienes y servicios que hay en la economía, me encuentro que con más dinero compro menos cosas. Esto ustedes lo experimentan diariamente. Entonces, conceder una tasa de interés negativa es ya renunciar, digamos, al efecto reparatorio o compensatorio, o mejor dicho, indemnizatorio que tiene el interés moratorio. Si el interés moratorio tenía por finalidad, de alguna manera, indemnizar los daños provocados por la demora, mal los indemniza si le da menos de lo que tenía valores de cambio, aunque nominalmente sea más. ¿Se comprende cuál es el problema? Lean el fallo de Melegari y les va a ser, por supuesto, tremendamente más útil que la clase de ese. Ahora, la facultad del 771 no tiene que ver con la fijación de la tasa de interés. Tiene que ver con la limitación de la autonomía de la voluntad. En realidad, si nada dijera el código sobre esta materia, los jueces podrían hacerlo igual, porque tienen la facultad de anular total o parcialmente todo aquel acto jurídico ilícito, inmoral o contrario a buenas costumbres. En este último caso, la tasa de interés usuraria se entiende que es inmoral, teniendo uno de estos vicios, digamos, del acto jurídico. Es muy importante acá dos cosas: saber cuándo y cómo se ejerce esa facultad y si esa facultad es de oficio o a pedido de parte. La respuesta es que es una nulidad absoluta, parcial, y que como tal puede ser declarada de oficio. Ahora, ¿cómo y cuándo se ejerce esta facultad? Este es un tema muy interesante. Por supuesto, este artículo es mucho más acabado que lo que podía decir el Código de Vélez en la materia, y dice: los jueces pueden reducir, o sea, hay una nulidad parcial, ¿no? Si una tasa usuraria no se deja sin efecto el pacto de intereses, subsiste y se reduce la tasa. Cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses exceda, es decir, cuando haya un exceso, pero no en la tasa nominal, sino en la tasa nominal o en el resultado económico de la aplicación de las tasas previstas en el contrato. Quiero quedarme tranquilo que ustedes advierten la diferencia. Si yo yo les voy a hacer una pregunta, ustedes me tienen que responder. Yo les pregunto, y ustedes me tienen que responder con otra pregunta, si entendieron. ¿Una tasa del 30% anual es usuraria? ¿Qué preguntarían ustedes? ¿Tiene anulado, María Angélica? ¿Tiene anulado el...? Sí, es usuraria, porque es excesiva. ¿Otras opiniones? Para mí no, porque es el valor que
tienen algunas financieras. Nadie me está respondiendo como tiene que responder. Yo preguntaría sobre qué capital se estableció esa tasa. No. ¿Saben cuál es la pregunta que me tienen que hacer? ¿Dónde y cuándo, doctor? ¿En Francia en 2020? ¿O en Argentina en 1985? No hay una tasa usuraria, chicos, ni una tasa no usuraria, en abstracto. ¿Cuál es la inflación del año pasado? 46% anual. ¿Una tasa del 30% anual el año pasado era usuraria? No, No. ¿Era positiva? no, Era negativa. negativa. Fue un negocio chino para el que tiene que cobrar. Perdió un montón de dinero el que tiene que cobrar, más o menos el 15% de su capital. Es decir, fue un negocio desastroso. ¿Me siguen la idea? Mm. Entonces, el 30% anual en Estados Unidos es una tasa usuraria. El que lo quiera cobrar va preso. Si el banco apenas da un interés o el banco a veces nos cobra por tener el dinero propio, por hacerle de depositario. ¿Qué quiero decir con esto? Como decía Vélez, la tasa de interés varía. ¿Según qué? Según las condiciones económicas y el lugar donde estemos y el momento en el que nos encontremos. Entonces, no hay una posibilidad priorística de juzgar que una tasa es usuraria o no, y mucho menos en Argentina. Les voy a dar un ejemplo. Para que tenga una finalidad reparadora, el interés moratorio debería estar referido a una tasa que contenga una alícuota que prevea la depreciación monetaria y luego el interés puro que se quiera poner. ¿Me siguen? Es decir, si a mí me dicen, escúcheme, ¿qué interés pondría usted? Así, sencillito, livianito, que no sea usurario, que no signifique un aprovechamiento. Bueno, mire, la inflación ponderada es del 40%. Yo le pondría el 48%. Entonces usted ve la tasa y dice el 48% anual. ¿Es usura? No. El 40% es, digamos, es de alguna manera una alícuota para prever la desvalorización del dinero, porque si no yo le presto, soy una ONG, le presto para que si usted no me devuelve, usted se me quede con el valor de cambio, me dé algo que nominalmente es lo mismo, pero a valores de cambio ínfimos. Y en la medida que transcurre el tiempo, bueno, ya directamente desaparece el valor de cambio. Entonces, por eso es muy importante lo que dice la ley. Dice, ¿vamos a mirar la tasa nominal o vamos a mirar el mecanismo de aplicación del interés? Esto es muy importante y esto favorece al deudor. ¿Por qué? Porque hay veces que la tasa no es usuraria, pero por su mecanismo de aplicación o de vengamiento sí. Supongan ustedes que yo fijo una tasa de interés razonable, normal, el 30% anual. Ustedes dicen, uy, ya está negativa la tasa. Sí, pero se capitaliza trimestralmente, como hacen los bancos. Entonces significa que cada 3 meses el interés devengado, que es del 30% anual, se va a incorporar al capital y va a seguir a la misma tasa, o sea, una tasa constante, generando siempre intereses. Entonces, la tasa nominal, ¿cuál va a ser? 30% anual. La tasa efectiva, ¿cuál va a ser? Si ustedes van al banco, van a ver una pizarra donde dice plazo fijo 30 días en pesos. Y las tasas. Y después dice préstamos personales. TNA, tasa nominal anual, 30%. Usted dice, uy, es un regalo el 30%. Después dice TEA, tasa efectiva anual, inmediatamente abajo.
52. ¿Pero cómo? ¿No era el 30? No, el 30 es la tasa nominal. El 52 de lo que resulta efectivamente después de aplicarla con los mecanismos que el banco le va a decir cuáles son. El banco le va a decir, mire, trimestralmente se va a capitalizar, después va a generar esto, y finalmente el costo del dinero va a ser el 52%, no el 30%. Entonces, puede ser que se llegue a un interés usurario por la tasa nominal o por la tasa efectiva. Rara vez la tasa nominal es usuraria. Normalmente lo es porque los mecanismos de devengamiento de intereses van generando acumulaciones, anatocismo, y entonces provocan una tasa efectiva que es sensiblemente superior. ¿Me entendieron esa parte o no? Si no, me dicen que yo soy el que les tiene que enseñar. O sea que el 30% es a los 3 meses. Entonces, a partir de esa acumulación que se hizo en esos 3 meses, se vuelve a aplicar el 30% por otros 3 meses, y así sucesivamente. Claro, pero lo que pasa es que el interés es superior para los segundos 3 meses, María Angélica, por una razón muy Por eso, sencilla. Porque el claro, capital varió. claro, por eso, sí, Capital pero, varió. claro, pero me refería que siempre es a partir de los 3 meses 30%, arriba del capital que se sumó. Claro, le puse los 3 meses, por ponerle 3 meses, ¿no es cierto? Ah, bien. Se puede establecer cualquier mecanismo de capitalización de los intereses, pueden ser de tasas variables también. Por ejemplo, cuando usted firma el contrato de cuenta corriente bancaria, usted admite que le apliquen tasas variables. ¿Me entiende, Claro. María Angélica? Es decir, usted le aplica una tasa de descubierto, bárbaro, fantástico. Pasan 15 días, usted no pagó, siguen descubiertos en la cuenta corriente. Y de pronto ve que los intereses van variando. Bueno, porque usted autorizó que le apliquen tasas variables. O sea que en la medida que aumente el costo del dinero, le aplica una tasa superior. ¿Me entiende? Sí. Es decir, hay muchos mecanismos de devengamiento de los intereses que hacen que haya un divorcio entre la tasa nominal y la tasa efectiva. Entonces lo que dice la ley, que es un avance, es, ojo, se reducen cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses exceda, sin justificación y desproporcionadamente. Acá, ¿a qué les hace acordar esto? Acá hay una referencia a la cláusula penal, ¿no? Implícitamente está la idea de que puede ser que el pacto de intereses sea muy gravoso por algún motivo. Por ejemplo, puede ser que el tipo sea virtualmente un insolvente. ¿Se entiende? Es decir, que yo estoy prestando con un alto riesgo. Entonces, si hay un alto riesgo, esa prima de riesgo, que en nuestro caso se llama riesgo país, ¿no? Pero esa prima de riesgo, que es el comportamiento histórico del deudor, que si no es bueno va a pagar más, señores, esa prima de riesgo puede influir en que la tasa sea elevada. Entonces dice, sin justificación y desproporcionadamente exceda el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la operación. ¿Cómo se fija el costo medio del dinero? Recurriendo a las tasas bancarias. Ahí está el costo medio del dinero. El costo medio del dinero. ¿A qué tasa se hace referencia? Interesante, porque la idea de costo medio del dinero pareciera que está referida al costo del préstamo, es decir, al costo de la obtención de dinero de parte del sistema formal, ¿no? La tasa activa. Pero bueno. Los intereses pagados en exceso, y esta es una muy buena norma, para mí, en mi experiencia particular, porque me ha tocado lidiar con esto, los intereses pagados en exceso se imputan al capital. Es decir, los intereses pagados en exceso son el pago de lo indebido. Podría haber dos soluciones, en realidad tres. La primera podría ser, que se trasuntó en muchos fallos en su momento, decir, señor, ¿usted pagó voluntariamente? Sí, perfecto, ya pagó. O sea, usted purgó el vicio del interés excesivo. La respuesta del derecho es, en el código es, no,
es una nulidad que no es subsanable, es una nulidad absoluta y parcial, porque lo que está afectado no es el interés del deudor, es el interés general, es el orden público, toda vez que esta es una categoría más de los actos jurídicos ilícitos, inmorales y contrarios a las buenas costumbres. Entonces acá no hay posibilidad de subsanación. Quiere decir que nace la obligación de restituir lo indebido, lo indebidamente cobrado. Claro. En fines prácticos se dice, bueno señores, vamos a tenerlo por imputado al pago del capital, lo cual es absolutamente práctico. Y una vez extinguido el capital me tiene que devolver, ahí sí. Nos queda un artículo que es el anatocismo. El anatocismo, ya nos fuimos de horario, el anatocismo es la acumulación de intereses sobre intereses, que en principio está prohibida. Pero está prohibida no por una cuestión conceptual, digamos, porque la ley odia el anatocismo. En realidad está prohibida porque se entendió históricamente como una fórmula de la usura. Y básicamente porque lo que hace es, de alguna manera, tergiversar la aplicación del interés. Porque, repito, provoca un divorcio, un distanciamiento entre la tasa de interés puro, perdón, entre la tasa de interés nominal y efectiva. Las excepciones del código son estas. Una cláusula expresa que autorice la acumulación de intereses al capital con periodicidad no inferior a 6 meses. La ley no dice que la convención tenga que ser posterior a la obligación y que la capitalización o el anatocismo esté referido a intereses ya devengados. Así que los dejo con inquietud. Algunos autores, como López Mesa, insisten en la idea de que esta tiene que ser una convención posterior a la mora y solamente puede estar referida a los intereses ya devengados. Yo no encuentro motivo. La obligación se demande judicialmente. En este caso, la acumulación opera desde la fecha de notificación de la demanda. Me parece que la idea acá es desalentar los pleitos, ¿no? Desalentar los litigios y favorecer el cumplimiento. La obligación se liquida judicialmente. En este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo. Está hablando de una sentencia firme, cuyo contenido se liquida, y una vez que queda firme la liquidación, el juez intima el pago y el deudor no paga. Una gran pregunta. ¿Todos estos mecanismos de anatocismo se pueden emplear simultáneamente? Los dejo con esa pregunta. Es decir, yo podría aplicar intereses sobre intereses porque lo dispuse así y después volver a hacer una capitalización de intereses cuando notifico la demanda, y luego al ganar el pleito, cuando intimo y no cumplen con la liquidación, la respuesta, si bien el código no dice nada, es negativa. Y otra vez, aunque fuera posible, al final del camino me espera el 771. O sea, yo puedo hacer lo que quiera en este punto si el juez me deja, pero al final del camino los jueces pueden reducir la tasa cuando, es decir, al final del camino alguien me va a decir, espere un momento. La tasa nominal está bien, bárbara, se la aprobaron en sentencia. Ahora, la tasa efectiva cuando usted me liquida esto es insólita y la pueden reducir. Los dejo, no sé cuándo rinden, pero sé que rinden cerca, ¿no? Mañana a la tarde. Ah, bueno. Entonces el que está medio desconectado soy yo. Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Los puedo ayudar en algo más? Está perfecto, doctor. Muchas gracias. Léanse el de Melegari. Saludos. Saludos. Lean el de Melegari. Gracias. Chau. Gracias.